década de los 50, la ciudad de Plainfield, en el corazón de América, era la imagen misma de la tranquilidad. Un pequeño pueblo norteamericano de no más de 700 personas, donde la vida transcurría sin sobresaltos, entre casas de madera y granjas aisladas. Aquí, la gente se conocía por nombre y los días seguían un ritmo marcado por las estaciones y el trabajo de la tierra. Entre los relatos que circulaban, uno resaltaba por encima del resto: la leyenda de una granja embrujada a las afueras de Plainfield. Se decía que en esa granja vivía un hombre solitario, un personaje misterioso, y su obsesión era coleccionar algo que nadie se atrevía a mencionar: cabezas humanas. Mientras los rumores sobre la casa embrujada circulaban por Plainfield, una versión más macabra tomó forma entre los residentes. Se decía que las cabezas expuestas no eran simples artefactos traídos de otras tierras, sino trofeos de un hombre que podría ser algo mucho peor que un simple coleccionista. La comunidad empezó a especular que Ed Gein, el dueño de la granja, adornaba su hogar no con recuerdos de guerra, sino con los restos de sus víctimas. Un misterio oscuro. Parecían volver la figura de este hombre, alimentando las pesadillas de los más jóvenes. En una granja que no era muy productiva, resultaba ser un hogar en donde lo que más crecía era la locura. Pero, ¿quién era Ed Gein? Acompáñanos a descubrir esta historia sobre uno de los asesinos en serie más influyentes en la cultura popular de los Estados Unidos. Nosotros somos Diego y Amanda, y esto es Serial Thrill Talks. Pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos adentraremos en la historia de uno de los personajes más oscuros y perturbadores de los Estados Unidos, Edward Theodore Gein. Así es, Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906, en La Crosse, Wisconsin. Las historias se entrelazan con la de sus padres, George y Augusta Gein, cuyo matrimonio no era precisamente idílico. De hecho, Augusta era una mujer proveniente de una familia alemana estricta y trabajadora. Emigró en 1870 y se casó con George a los 19 años. Era fanática de la religión y era moralmente rígida. Es cierto, ella impuso su creencia en toda su familia con disciplina férrea, incluso a pesar de las debilidades de George, quien enfrentó una tragedia devastadora desde muy joven, ya que en 1879 pierde a sus padres y su hermano mayor en una inundación, quedando huérfano solo a los 3 años. Sí, y de hecho fue criado por sus abuelos maternos, pero su vida estuvo marcada por la movilidad laboral y una creciente dependencia del alcohol, lo que afectó muchísimo su estabilidad y relaciones personales. Augusta y George se casaron el 4 de diciembre de 1899, pero su matrimonio no estaba exento de dificultades. Augusta veía en George un hombre que podía ser moldeado a su voluntad, a pesar de su creciente alcoholismo. ¿Cómo influiría esta dinámica familiar en el desarrollo de Ed Gein? ¿Qué sombrías actitudes adoptaría este personaje que marcarían una época oscura en la historia de Estados Unidos? Acompáñenos mientras exploramos más sobre la vida y actos de Ed Gein. Hay que iniciar por decir que la vida de Gein estaba lejos de ser armoniosa. Mientras Augusta se afanaba trabajando incansablemente en la frutería familiar, George caía en la irresponsabilidad y la desidia, sumergiéndose cada vez más en sus vicios. La tensión entre ellos dos era palpable. Este ambiente enrarecido auguraba un oscuro futuro para sus hijos, Henry y Edward. Henry, el hijo mayor, nació en 1902 y Ed Gein 4 años después. Se encontraban en el epicentro de este tumulto familiar. Augusta, frustrada por no tener una hija y alimentando un profundo resentimiento hacia los hombres, volcó su rigidez y estricta moralidad sobre sus hijos. La falta de amor y afecto, combinada con constantes castigos, dejó una profunda huella en el desarrollo personal y psicológico de Ed Gein. La influencia de Augusta sobre Ed Gein era abrumadora. Era un hogar en donde la figura paterna era prácticamente ausente debido a los vicios de George, y donde la figura materna dominaba con puño de hierro, todo a base de un dogma religioso. Gein creció en aislamiento emocional. Y justo en 1913, en un intento de comenzar de nuevo y tratar de escapar de sus problemas, los Gein se trasladaron a un rancho de 2 pisos que estaba fuera de Plainfield, rodeado por densos bosques y pantanos. Esta mudanza marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida de la familia, pero no precisamente para mejorar. Eso es cierto. Pues bueno, las esperanzas de una vida pacífica y productiva se desvanecieron rápidamente en el nuevo hogar de los Gein.
Las tensiones entre Augusta y George resurgieron con aún más intensidad, convirtiendo toda la granja en un campo de batalla emocional y físico. Y como decías, mientras George se sumía más y más en el alcohol, Augusta se volvía más ferviente en sus creencias religiosas, utilizando la Biblia como arma contra su marido, a quien consideraba la encarnación de todos los pecados. La violencia ante todo esto y las oraciones pidiendo la muerte de George se vuelven una constante en Henry y Edward, quienes observaban impotentes el deterioro de su familia. Augusta, decidida a mantener a sus hijos bajo el control y aislados de cualquier influencia externa, los alejó de cualquier amistad y los sumergió en un mundo de creencias religiosas extremistas. En este mismo aislamiento, todas estas tensiones, Henry y Ed crecieron en un ambiente en donde el miedo se entrelazaba con el desdén hacia el mundo exterior. De hecho, a los 8 años, Ed Gein comenzó su educación en la escuela Rocha Cree, una pequeña aula con solo 2 estudiantes en total. Después esta escuela se fusionó con otra que se llamaba The White School, donde Ed completó su educación formal a los 16 años, tras graduarse de 8º grado. Aunque él era un estudiante competente con un rendimiento promedio, destacó por ser un lector ávido, interesándose por temas variados y cosas inusuales. Sin embargo, sus años escolares estuvieron lejos de ser felices, porque él se sentía profundamente solo y desconectado de sus compañeros, quienes lo veían como diferente y se burlaban de él porque tenía características un poco femeninas. Estas burlas solo confirmaban las advertencias de su madre sobre la maldad del mundo exterior y reforzaban su sensación de aislamiento y extrañeza. Dentro de la familia Gein, la vida era bastante dura. La granja apenas producía lo suficiente para subsistir y George, el padre de Ed, cada vez contribuía menos al trabajo, entregándose más al alcohol. Su abuso no conocía límites, llegando a ser tanto verbal como físico hacia su esposa e hijos. A medida que Ed y su hermano Henry crecían, se volvían demasiado grandes para ser golpeados por su padre. Pero aún así, el ambiente en casa era hostil y lleno de tensiones. De hecho, hubo un momento de ira descontrolada en el que George llegó incluso a acusar a Augusta de adulterio, lo cual resultaba irónico, ya que ella era una súper puritanista en el tema del sexo, y también no se juntaba con los vecinos. La dinámica familiar de esta familia estaba marcada por la violencia, la represión y la desconfianza, creando un ambiente tóxico que solo podía desembocar en tragedia. Si te parece bien, Diego, vamos a hablar más sobre la muerte de George Gein. Él falleció en 1940 y esta etapa marcó un cambio significativo en la vida de la familia Gein. Con su partida, Augusta se convirtió en la única influencia dominante en la vida de sus hijos, lo que intensificó la atmósfera opresiva que ya prevalecía en su hogar. Lejos de aliviar la tensión, la muerte de George parecía precipitar una tragedia que se estaba gestando en lo profundo de los bosques de Plainview. Con más de 30 años, Henry y Ed Gein seguían viviendo en la granja familiar, sometidos a las estrictas normas de Augusta. Ahora, bajo la influencia de su madre, los hermanos Gein fueron criados con la creencia de que todos los hombres eran inherentemente malvados, siguiendo el ejemplo de su padre, mientras que las mujeres eran consideradas como prostitutas y tentaciones a Satanás, debiendo ser evitadas a toda costa. Ed Gein era el más dócil de los dos. Obedecía cada mandato de su madre, siempre encontrando consuelo en los cómics de terror y las novelas policíacas que leía a escondidas. Mientras tanto, Henry mostraba signos de rebeldía, desafiando las enseñanzas de su madre y cuestionando todo lo que le enseñaba de la Biblia, lo que irritaba profundamente a Edward. La tragedia llegó en 1944 con la muerte de Henry Gein, el hermano mayor de Ed, en circunstancias rodeadas de misterio y especulación. Claro, yo te cuento un poco esta historia. Henry y Ed combatían un incendio descontrolado en un pantano muy cerca de su hogar, cuando ocurre una tragedia el martes 16 de mayo de 1944. Las circunstancias que rodeaban todo esto son difusas. Algunas sugieren que fue un accidente, mientras otros insinúan que fue intencionado para quemar la hierba seca. Años después, Ed afirmaría que la idea de iniciar el fuego fue de Henry, aunque intentó disuadirlo sin éxito. La muerte de Henry marcó un giro bastante importante en la vida de Ed Gein, llevándolo por un camino aún más oscuro y siniestro. El fatídico incidente en el pantano tomó un giro trágico cuando el fuego se salió de control, impulsado por un fuerte viento. Ed luchó valientemente para extinguir las llamas antes de que alcanzaran un grupo de pinos que se encontraban en el perímetro del campo. Después de intentar apagar el fuego, buscó a Henry, pero lo encontró sin vida. Terminó organizando una búsqueda con ayuda del subcomisario Frank Engel
y sorprendentemente Ed guió al grupo directamente al lugar donde yacía el cuerpo de Henry. Pero ¿sabes qué es lo más intrigante de esto, digo? Que a pesar de estar en un área quemada, el cuerpo de Henry no mostraba señales de quemaduras, y su ropa estaba cubierta de hollín, pero intacta, al igual que su piel. Otro dato curioso sobre esto es que mientras el incendio se estaba dando a cabo, Ed Gein no había encontrado a su hermano, y Ed guió a la policía justamente donde estaba, despertó muchísimas dudas. Sí. Ya la policía, al inspeccionar más de cerca, terminó encontrando contusiones en la cabeza de Henry, lo que añadió una capa de misterio al caso. Tras su muerte fue considerado un accidente, las circunstancias siguen envueltas en mucho misterio, especialmente después de que Henry expresara su preocupación por la influencia dañina de su madre sobre ambos. Como dices, la muerte de Henry dejó a Ed con solamente Augusta, y así fue que él se deterioró mucho psicológicamente, porque a pesar de su edad, Augusta lo seguía tratando como un niño, a pesar de que ya era un adulto. La ausencia de Henry, la única figura que alguna vez cuestionó la autoridad materna, marcó un punto de inflexión en la vida de Ed Gein. La relación entre madre e hijo se volvió aún más intensa, con Augusta reforzando sus advertencias y prohibiciones sobre el mundo exterior. La muerte de Augusta en 1945 hundió a Ed Gein en una profunda devastación y soledad. Durante toda su vida había estado bajo el control absoluto de su madre, sin tomar ninguna decisión sin su aprobación. Tras su muerte, Ed perdió no solo a su madre, sino a su guía, su mundo entero. La ausencia de Augusta dejó a Ed en un estado de caos emocional, atormentado por sentimientos encontrados de amor, culpa, soledad y odio hacia la mujer que lo había dominado toda su vida. Él afirmaba escuchar su voz en las noches corriendo por los bosques en un vano intento por encontrarla. A pesar de sobrevivir gracias a una subvención del gobierno y trabajos esporádicos, Ed se mantenía aislado, desarrollando un interés cada vez mayor por temas oscuros y macabros. Y también estaba obsesionado con la guerra, los crímenes nazis, los cómics de terror y las historias de canibalismo. Ed se sumergió en un mundo que su madre habría considerado, pues ahora sí que abominable. Sí, la fascinación de Ed por el caso de George Jorgensen, quien había cambiado de sexo, añadió otra capa a su complicada psique, llevándolo a un punto de inflexión curioso. Sin la influencia restrictiva de Augusta, Ed comenzó a desenterrar cuerpos del cementerio local, movido por un deseo de conexión y transformación. Sí. Después de eso, sus acciones se tornan más macabras, formando muchísimas cosas con la piel de sus víctimas en un intento grotesco de transformarse en mujer y escapar de lo que él era. Bueno, estos actos de profanación eran solo el principio de una serie de crímenes que aterrorizarían a todo Plainfield. Las acciones de Gein, motivadas por un complejo que estaba entramado por fantasías y confusión sexual y una profunda fascinación por los cuerpos humanos, eventualmente saldrían a la luz, revelando la verdadera extensión de su descenso hacia la locura. Ahora, sí creo que hay un suceso que es importante en la historia de Ed Gein, es la desaparición de Mary Hoover. En el corazón de Plainfield, la taberna de Hogan era un oasis de esparcimiento nocturno para aquellos que buscaban refugio en el alcohol y la camaradería. Entre ellos, el tímido y reservado Ed Gein era una presencia constante, aunque silenciosa, observando siempre la vida de todos los que estaban ahí desde su soledad. A los 54 años, Mary desafiaba las condiciones sociales de la época, una personalidad fuerte y un negocio próspero, generando admiración y suspicias entre todas las personas, especialmente las personas del pueblo, quienes temían su influencia sobre sus maridos. La desaparición de Mary Hogan de la tabernera, que era la tabernera, se convirtió en un misterio inquietante que se expandió por toda la comunidad. Es el 8 de diciembre de 1954 que en la zona, entró una persona al bar de Hogan. El establecimiento estaba inusualmente silencioso y vacío, con una evidente poza de sangre en el suelo. Alarmado, Lester se apresuró a buscar ayuda llevando a las autoridades al lugar. El sheriff Harold Wortman y sus adjuntos llegaron a la escena para descubrir todo lo que había sucedido, ya que había claros indicios de violencia, rastro de sangre que llevaba desde el interior del bar hasta el estacionamiento, sugiriendo que el cuerpo había sido arrastrado y posiblemente cargado en un vehículo. Además, se encontró una cápsula de bala con calibre 32, lo que aumentó la sospecha de que Hogan había sido víctima de un acto criminal. La investigación se expandió rápidamente, en buscas de granja en granja en Portland y los condados circundantes. Se extendió una alerta a la policía de Chicago, donde Hogan había vivido con anterioridad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos concertados de las autoridades,
no se logró encontrar ninguna pista sólida sobre su paradero o del responsable de su desaparición. Tras la desaparición de Mary Hogan, la atmósfera en Plainfield se cargó de rumores y misterio, especialmente alrededor de Ed Gein, quien se había vuelto aún más recreído. No obstante, hubo un momento revelador que involucró a Gein y un conocido local, durante una conversación local. Este conocido local, en un intento, sugirió que si Ed hubiera cortejado a Mary, ella podría haber estado cocinando para él en lugar de estar desaparecida. Y en realidad la respuesta de Ed fue verdaderamente escalofriante. Con una sonrisa afirmó que Mary no estaba desaparecida, sino que estaba en su casa en ese momento. Aunque la declaración hubiera levantado sospechas de cualquier otra persona, la escepticidad conocida de Ed hizo que la persona que habló con él no le diera importancia a esta declaración porque Ed era conocido como el tonto del pueblo. Sin embargo, entre los jóvenes de Plainfield circulaban rumores inquietantes sobre Gein. Es aquí donde ya se empiezan estos rumores que se decía que en la casa de Ed había cabezas reducidas. Un detalle macabro que, muchos afirmaban haber visto personalmente. Bob Hill, un adolescente local, uno de los pocos que había estado dentro de la casa de Gein, contó que durante una visita había observado objetos que parecían cabezas humanas preservadas, con ojos huecos y, la piel ya demacrada. Ed había dicho que eran trofeos de guerra de un primo que le había traído. La curiosidad y el horror se entrelazaban en las historias que rodeaban a Ed Gein. Un día, 2 hermanos jóvenes visitaron la granja de Gein. Mientras jugaban cartas con él, el hermano menor encontró, en busca de más cosas para entretenerse, 3 cabezas colgadas en la puerta del dormitorio de Ed. Estas cabezas, con piel y cabello intacto, les recordaron a las películas africanas de cabezas reducidas, aunque señalaron que en realidad no estaban encogidas, sino que más bien parecían tener el tamaño de una cabeza real. Eso es cierto, es un incidente que marca profundamente al joven que visita la granja de Ed, quien, nunca terminó confrontando al mismo Ed sobre esta experiencia, pero es a partir de ese entonces que, Ed no permitió que ninguno de los hermanos entrara a la casa, cerrando la puerta a cualquier intruso del mundo exterior. Este, giro en el comportamiento de Ed ante los comentarios sobre Mary Hogan y los rumores que se esparcían agregaban capas de misterio sobre su figura en la comunidad de Plainfield. 3 años más tarde, después de la desaparición de Mary Hogan, en 1957, que son 3 años después, el 16 de noviembre, la tranquila rutina de Plainfield se vería perturbada por un acontecimiento que marcaría su historia. Aquella mañana del sábado, Edward Gein, de 50 años, cruzaba el umbral de la ferretería de la señora Warden, con la intención de encontrarla sola para comprarle material, pero en realidad era un plan que estaba premeditado. La señora Warden, conocida en la comunidad, y conocía a Ed, ya que él daba frecuentes visitas, y lo recibió con la cordialidad de siempre. Bajo el pretexto de comprar anticongelante, Edward inició una conversación casual. No obstante, su verdadero interés emergió al exterior cuando quiso cambiar su rifle Martin por otro modelo, mientras la señora se distraía mirando por la ventana de la tienda, y ahí fue cuando ella actuó. Con un cartucho de calibre 22, sacado discretamente de su bolsillo, él alimentaba en su mente perturbada la idea de que la señora Warden, una viuda de 58 años, merecía un castigo divino. Una idea escalofriante que recordaba el destino de Mary Hogan, otra víctima de sus delitos. Mientras tanto, Bernard Mushinsky, al otro lado de la calle, que trabajaba en una gasolinera, desde su posición observaba el ir y venir cotidiano sin sospechar nada fuera de lo común. Incluso notó la camioneta de la ferretería Warren saliendo del garage, pero sin identificar al conductor, pues no le dio importancia. A medida que este día avanzaba, la ausencia de la señora Warden y la puerta cerrada de la ferretería comenzaron a notarse, aunque Bernard lo atribuía al inicio de la temporada de caza. Sin embargo, un detalle le pareció extraño. Las luces de la tienda estaban encendidas, algo inusual para alguien tan meticuloso como la señora Warden. Al día siguiente, el 17 de noviembre, la desaparición de Bernice Warden transformó un día ordinario de Plainfield en el preludio de un descubrimiento aterrador. La alarma se activó por Frank Warden, hijo de Bernice y ayudante del sheriff del pueblo, quien se encontró con la ferretería cerrada en horas inusuales, las luces aún encendidas, pero sin rastro de su madre. Claro, al ingresar con una copia de las llaves, Frank se enfrentó a una escena que presagiaba algo siniestro, una mancha de sangre en el suelo, aunque sin ninguna señal de Bernice ni de la caja registradora. Este hallazgo precipitó una respuesta inmediata de las autoridades locales,
lideradas por el sheriff Arthur Schlee, quien encontraron a Frank visiblemente alterado por la situación. Sin dudarlo, Frank señaló a Ed Gein como el principal sospechoso, recordando el comportamiento extraño que había tenido días anteriores. Según relató, Bernice había expresado su inquietud por las constantes visitas de Ed Gein en la ferretería, donde a veces adquiría pequeños objetos o simplemente merodeaba sin comprar nada. La situación se tornó más perturbadora cuando Ed Gein invitó a Bernice a patinar, una proposición que ella declinó amablemente. A partir de entonces, Gein comenzó a vigilarla desde su coche, aparcado al otro lado de la calle, a veces durante la noche. A pesar de estas alarmantes señales, Frank no había dado importancia al comportamiento de Ed, hasta que fue demasiado tarde. La noche anterior a la desaparición de Bernice, Gein había aparecido de nuevo en la ferretería y esta vez se quedó en silencio observándola fijamente con una sonrisa antes de desvanecerse en la oscuridad. La evidencia contra Gein se acumuló aún más cuando se descubrió que su nombre figuraba en el libro de contabilidad de la tienda como el último cliente que había sido atendido por Bernice, poco después de las 8:30 de la mañana del día en que ella desapareció. Ese día marcaba el inicio de la temporada de caza de ciervos, una circunstancia que había llevado a todos los hombres de Plainfield a los bosques desde la madrugada, dejando a Ed Gein como uno de los únicos presentes en el pueblo. Con estos hechos alarmantes en mano, el sheriff y sus agentes se prepararon para investigar más a fondo, dirigiéndose hacia la granja de Edward Gein. Ese mismo día, el 17 de noviembre, la policía se dirigió a la casa de Edward Gein, pero se encontraron con la ausencia de cualquier signo de vida. Ante esta situación, los oficiales consideraron probable que Edward estuviera en la residencia de uno de sus pocos amigos, que era Bob Hill. La calma habitual en casa de los Hill se vio perturbada por las noticias de la desaparición de Bernice Warden, creando una atmósfera cargada de tensión. Los comentarios de Gein sobre la frialdad que debía poseer el asesino cobraron una ironía escalofriante, especialmente tras notar los Hill su indiferencia tras las desapariciones. Fue Bob quien sugirió regresar al pueblo con el pretexto de obtener más información sobre el caso de la señora Warden. Gein aceptó rápidamente, sin sospechar que se dirigían directamente hacia un enfrentamiento decisivo con las autoridades. La llegada de las patrullas a la casa de los Hill y la solicitud directa de interrogar a Gein simbolizaron el principio del fin para la fachada que Edward había mantenido hasta entonces. En medio de una velada que intentaba mantenerse dentro de la normalidad, la policía estaba a punto de iniciar un proceso que sacaría a la luz todos los horrores de la granja de Gein. El oficial de policía Dan Chase inició el interrogatorio con preguntas rutinarias sobre las actividades de Gein ese día. Después de escucharlo, el policía pidió a Gein que repitiera su relato, ya que había encontrado varias discrepancias. Y en ese entonces, Gein declaró sentirse incriminado. Ante esto dijo: ¿alguien me incriminó? Chase, buscando más claridad, preguntó: ¿de qué te incriminó? A lo que Gein respondió implicando la muerte de la señora Warden. La sorpresa de Chase fue palpable, ya que le preguntó: ¿cómo sabes que está muerta? Gein, evasivo, afirmó haberlo escuchado de alguien por ahí. De hecho, este intercambio fue suficiente para que el oficial confirmara sus sospechas sobre las incongruencias en el relato de Ed, ya que estas incongruencias, junto con su conocimiento, señalaban a Ed como el culpable. En ese momento, la policía procedió a su captura, convencidos de que tenían al responsable de la desaparición de Bernice. Ahora, hablemos del momento en el que entran a la casa de Gein. Tras la detención del sospechoso, el sheriff del pueblo, Arthur Schlee, un policía de 50 y tantos años, junto con el capitán Shaw Foster, se dirigieron a la granja de Gein para realizar un registro de la propiedad. La granja, rodeada de un aire de sombrío, tenía todas sus puertas cerradas, excepto una que estaba en la puerta trasera, cuyo pestillo cedió ante los esfuerzos de la policía. Al forzar la entrada al cobertizo de una patada, el sonido de la puerta interrumpió el silencio. Iluminando con linternas y caminando entre los restos y herramientas desgastadas, los oficiales se adentraron en la casa. Fue entonces cuando Schlee sintió un contacto inesperado y se giró para encontrarse con una escena que lo dejaría marcado para siempre. En ese momento, la luz de su linterna reveló una figura blanca y una gran carcasa colgada boca abajo. La visión frente a ellos era perturbadora. Un cuerpo humano, específicamente el de una mujer adulta, presentado de una manera que evocaba más a una escena de caza que de cualquier otro humano. Era sin dudar alguna el cuerpo de Bernice.
Este descubrimiento abrió la puerta a una realidad que nadie en Plainfield había imaginado. Lo que parecía la granja de un hombre solitario escondía secretos oscuros, probando la existencia de actos que trascendían lo inimaginable. El interior de la granja de Ginn era un auténtico desastre. Montones de basura, muebles destrozados, herramientas, utensilios de cocina sucios, cosas vacías y muchísimas cosas andrajosas se peleaban por todo eso. Las cajas de cartón se amontonaban unas sobre otras, junto con hallazgos tan extraños como una dentadura postiza sobre una mesa y excremento humano en todos los rincones. El olor era insoportable y la oscuridad reinaba, con ventanas tapiadas y falta de electricidad, requiriendo la llegada de refuerzos con linternas y posteriormente un generador con piezas eléctricas para explorar adecuadamente. El registro que se hizo de la horrorosa casa tomó 4 días, durante los cuales se descubrieron un total de 10 cráneos humanos. Algunos de estos cráneos estaban en perfecto estado, mientras que otros mostraban signos de haber sido cortados por la mitad y utilizados para diferentes propósitos como recipientes para comida, bebida o cenizas. 2 de ellos estaban colocados en los postes de la cama de Ed Gein y 8 más se encontraban en la cocina. Durante una inspección más detallada, se descubrió que uno de los asientos estaba tapizados con piel humana, al igual que algunas pantallas de lámparas, cestos de basura, un tambor, un brazalete, un par de polainas y la funda de un cuchillo. De hecho, uno de los hallazgos más perturbadores fue un chaleco hecho con la parte superior del torso de una mujer, con un cordón que caía por la espalda. Sin embargo, más espantoso para los agentes fue el descubrimiento de máscaras hechas con rostros humanos, algunas de las cuales estaban pintadas con lápiz labial. Todas estas máscaras habían sido tratadas meticulosamente con aceites para conservarlas en un buen estado, y una de ellas fue reconocida como el rostro de Mary Hogan, la propietaria de una taberna que había desaparecido 3 años antes. Finalmente se terminó encontrando la cabeza de Bernice Worden en una bolsa cubierta de mucha suciedad y con rastros de sangre en las fosas nasales. A pesar de todo esto, lo más perturbador era que sus orejas estaban perforadas con ganchos y una correa, sugiriendo la posibilidad de que Gein la quería exhibir como un trofeo dentro de su habitación. A pesar de todo el caos que reinaba en la granja, el dormitorio de Augusta Gein permanecía intacto después de su fallecimiento varios años atrás, cerrado con tablas y cuidado meticulosamente por Ed Gein como si fuera un mausoleo. Mientras cientos de curiosos se agolpaban en la granja y miraban a través de las ventanas para observar el interior, la policía aún no podía creer el descubrimiento que habían hecho, y no podían determinar exactamente cuántos cadáveres había en su interior. Pronto la prensa hizo eco del macabro caso, y el lugar se llenó de varios periodistas de diferentes estados quienes perseguían a todas las personas del pueblo para preguntarles si conocían algo sobre Ed Gein. Aunque inicialmente estas personas accedían a dar detalles frente a las cámaras, pronto el acoso se volvió molesto y muchos anhelaban ser dejados en paz. La noticia fue, algo muy escandaloso en todos los periódicos y siendo titular, causando muchísimo escepticismo en toda la nación. Parecía algo que nadie podía creer, ya que se sentía como si fuera algo de una película de terror. Pero esto era real. Y pues sí, los detalles horripilantes de las decoraciones y las cosas que encontraron hechas con piel humana conmocionaron a todo el país y rápidamente el caso del llamado carnicero de Plainfield se hizo conocido en todo el mundo. Pero ante todo esto, muchas preguntas persistían. La que más resonaba de todas ellas era ¿cuántas personas había asesinado Ed Gein antes de convertirlas en sus macabras esculturas? Según lo informado por la prensa, se especulaba que las víctimas superaban las 50 personas. Todas estas desapariciones en Plainfield y sus alrededores en los últimos 10 años fueron atribuidas auténticamente a Ed Gein. De hecho, varios vecinos habían avistado al sospechoso merodeando de manera sospechosa dentro de un vertedero cercano a la granja de Gein, lo cual fue reportado de inmediato a la policía. Aunque también muchas de estas desapariciones de estos años fueron atribuidas a Gein, se pudo comprobar que en algunas de ellas Gein había estado en otros lugares y que no había sido responsable de esos actos. Y claro, durante una de las excavaciones realizadas por los agentes, se descubrió un esqueleto humano en el área. Sin embargo, este caso nunca pudo ser relacionado directamente con Gein, principalmente a la falta de pruebas. El sheriff Arthur Lee se encontraba abrumado con la presión del caso y durante el interrogatorio con Gein, esa misma noche del descubrimiento, encontró al extremo de golpearlo al ver que no respondía a ninguna de las preguntas que él había hecho tras 2 días de estar completamente en silencio.
Finalmente, Jean, empezó a hablar y confesó el asesinato de la señora Ward. Específicamente, le había disparado y transportado su cuerpo en la furgoneta de la víctima hasta un bosque cercano. Luego regresó a la granja donde mutiló y, cortó el cadáver boca abajo. Respecto a la caja registradora, afirmó que lo hizo por curiosidad, no por el dinero. Aunque terminó admitiendo este asesinato, negó rotundamente el incidente con Mary Hogan, a pesar de que su rostro había sido encontrado en su casa convertido en una máscara. Mientras tanto, la prensa ejercía presión sobre las autoridades para obtener más información sobre el crimen que había conmocionado a toda América. Aunque se les permitió tomar algunas fotos dentro de la casa, los cadáveres y objetos más llamativos ya habían sido retirados cuando se tomaron estas fotos. Sin embargo, el lugar seguía siendo profundamente sombrío. Una de las imágenes más ampliamente divulgadas fue la que muestra a Bob Hill, amigo de Ed, entrando en una de las habitaciones de la granja con una expresión de horror en el rostro. Sí, ya que el hombre con el que había compartido cena horas antes resultó ser un pervertido asesino que vivía en condiciones totalmente inhumanas. Tanto la policía como los forenses acordaron determinar la cantidad de cadáveres encontrados para avanzar con el interrogatorio. Y aunque se encontraron 10 cráneos, resultó totalmente imposible averiguar cuántos cuerpos habían sido desollados en la casa de Ed Gein. Ante esta interrogante, Gein nuevamente afirmó no haber recordado nada de la cantidad exacta de quienes había matado, aunque sorprendió a todos al afirmar que solo había asesinado a Denise Warson. Sí, y que al resto de los cuerpos los había desenterrado del cementerio de Plainfield. La policía decidió que ya habían sido retirados cuando se tomaron estas fotos. Sin embargo, el lugar seguía siendo profundamente sombrío. Una de las imágenes más ampliamente divulgadas fue la que muestra a Bob Hill, amigo de Ed, entrando en una de las habitaciones de la granja con una expresión de horror en el rostro. Sí, ya que el hombre con el que había compartido cena horas antes resultó ser un pervertido asesino que vivía en condiciones totalmente inhumanas. Tanto la policía como los forenses acordaron determinar la cantidad de cadáveres encontrados para avanzar con el interrogatorio. Y aunque se encontraron 10 cráneos, resultó totalmente imposible averiguar cuántos cuerpos habían sido desollados en la casa de Ed Gein. Ante esta interrogante, Gein nuevamente afirmó no haber recordado nada de la cantidad exacta de quienes había matado, aunque sorprendió a todos al afirmar que solo había asesinado a Denise Warson. Sí, y que al resto de los cuerpos los había desenterrado del cementerio de Plainfield. La policía decidió investigar la veracidad de esta afirmación visitando el cementerio y quedó consternada al descubrir que de hecho había varios cuerpos que habían sido desaparecidos y otros estaban incompletos ya que les faltaban cabezas, manos, piernas o incluso órganos sexuales. De hecho, Ed Gein parecía que seleccionaba a las mujeres de mediana edad para extraerles partes específicas de sus cuerpos para después abandonarlos en ataúdes antes de volver a enterrarlos. Aunque, claro, después de haber admitido el asesinato de Bernice Warden, él no terminaba por recordar los incidentes acontecidos con Mary Hogan, o al menos eso él decía, ante la confusión de las preguntas de la policía. De hecho, en alguna ocasión, dicen por ahí las lenguas, que él se aferró al traje de su abogado como si fuera un niño pequeño, diciendo que qué le iban a hacer. Los agentes, ante este desconcierto sobre todas estas posibilidades de Ed Gein, le pidieron ayuda a los psiquiatras para entender la mente atormentada de Ed Gein, y terminaron diciendo que estaba completamente trastornado, siendo incapaz de enfrentar un juicio. Ahora, hemos hablado mucho de los problemas psicológicos que tenía este asesino serial, así que vamos a tomar o narrar la parte del juicio y el tiempo que estuvo en el psiquiatra, si te parece bien, Diego. Desde una perspectiva médica, ahora sí que el perfil psicológico de Gein reveló una complejidad muy importante en varios informes psiquiátricos que presentaron pues conclusiones que eran muy divergentes entre sí. Principalmente el inicio de la teoría de que padecía complejo de Edipo y que estaba emocionalmente vinculado a su madre, lo que se manifestó en la mutilación y acumulación de cadáveres tras su fallecimiento, relacionando todo lo demás con comportamientos como el voyerismo, transvestismo, fetichismo y necrofilia. A pesar de esto, los informes médicos posteriores descartaron esta explicación ya que consideraban insuficiente
la misma para justificar o explicar su conducta. Algún periódico de la época publicó el pronóstico clínico de Ginn que se presentaría durante todo el juicio, uno del cual describía a Ginn como una persona esquizofrénica, cuya mente se había deteriorado debido a la tensión generada de sus dos personalidades. De hecho, desde que Ginn era niño, tuvo un profundo conflicto emocional, ya que se sentía indigno de amor, pero al mismo tiempo adoraba a su madre, mientras que otra parte de él la odiaba. Esta percepción negativa hacia las mujeres, descrita como el demonio, él era interpretada por los psiquiatras como una proyección de las propias frustraciones de Ed Gein. Que aquí vale la pena mencionar que uno de los recuerdos más perturbadores de la época de niñez de Ed Gein fue cuando él presenció cómo sus padres sacrificaban cerdos en el matadero de su granja. Una experiencia que sin duda alguna lo marcó profundamente y pues contribuyó muchísimo a su desequilibrio psicológico. Todo esto, los padres de Ginn le tenían totalmente prohibido a esa edad visitar esa parte de la granja, ya que no querían que el niño presenciara tales actos. Pero bueno, un día de rebeldía, Ginn termina presenciando todo esto y Augusta se termina dando cuenta de esto. Logrando así reprimir todas esas emociones, y finalmente Ginn fue acusado por la muerte de Bernice Ward, aunque no se terminó llevando a cabo ningún juicio debido a la recomendación de los psiquiatras, quienes lo consideraron legalmente incompetente. A pesar de todo esto, se emitió un veredicto. Esto se hizo el 6 de enero de 1958 con el juez Herboom, quien fue contundente en cuanto al caso de Ginn, diciendo en palabras propias lo siguiente: no veo que mi opinión pueda ser otra más que pensar que el acusado es un enfermo. Por lo mismo, fue condenado a pasar los restos de sus días en una unidad psiquiátrica. Esta decisión terminó provocando gran revuelo, ya que todo Plainfield estaba furiosa porque el hombre que había convertido a su comunidad en un infierno no sería finalmente juzgado. Así que para tratar de bajar un poco los ánimos, de calmar a la comunidad, se emitió un comunicado oficial en el que se anunciaba que el juicio de Ed podría ser reanudado una vez que él tuviera una mejor salud mental y que se pudiera hacer el juicio. A pesar de todo esto y que se hubieran apaciguado los ánimos, el anuncio de que la granja de Ed Gein sería subastada hizo que el enojo de la comunidad resurgiera, especialmente que la fecha elegida coincidía con el Domingo de Ramos, algo que resultaba ofensivo para las creencias religiosas. No obstante, 10 días antes de la subasta programada, que fue en 1958, la granja de Gein fue consumida por un incendio. Esto debido a que había varios rumores de que el lugar sería adquirido para realizar una atracción turística similar a la Casa de los Horrores, pero todo esto basado en Ed Gein y sus grandes atrocidades. A lo cual, la comunidad no le terminó gustando nada esta decisión y ya que esta había sido una de las desgracias que más había atacado su pueblo, ¿no? Que de hecho, hablando de la comunidad, una de las personas que estuvo presente fue Frank Warden, quien era el hijo de Bernice. La camioneta Ford 49 en la que Ed Gein transportaba los cuerpos del cementerio de Plainfield fue subastada y utilizada como atracción en muchas ferias de Wisconsin, con un letrero que literalmente decía: aquí vean el coche que transportó a los muertos desde sus tumbas. También se subastaron las cenizas de la casa de Gein, clavos de construcción, un caldero donde había huesos humanos durante las primeras investigaciones que se hicieron. Todos estos objetos que habían estado en posesión de Gein terminaron volviéndose extremadamente valiosos. Fueron codiciados por muchísimos coleccionistas alrededor del mundo. De hecho, este asesino ganó tanta notoriedad que también hizo que se hicieran muchas críticas sociales, porque nunca se había visto un personaje así en la historia estadounidense. Incluso se terminó formando un club de admiradores de Ed Gein, algo que nunca había ocurrido con otro asesino hasta la fecha, algo que terminó sucediendo más veces con los asesinos a futuro. Y justamente todo esto marcó el inicio de una etapa en la que individuos siniestros como Gein se fueron convirtiendo en leyendas, y también sus crímenes se fueron a hacer cada vez más populares dentro de la comunidad estadounidense. Ante esto, Plainfield nunca volvió a hacer lo mismo, ya que todos estos descubrimientos en la granja, periódicamente los reporteros regresaban al lugar
en un intento de tener entrevistas o más conocimiento sobre Ed Gein. Pero los lugareños terminaban rechazando esto y encerrándose en sus hogares, ignorando pues toda la atención que estaba generando los actos de este asesino. Para 1960, unos perros de caza encontraron un hallazgo bastante perturbador, donde hallaron varios huesos humanos entre las ruinas de lo que quedaba de la granja de Gein. Esto causó un revuelo gigantesco en la población de Plainfield. El número total de cuerpos descubiertos en la casa de Gein ascendía a 15, incluyendo a las 2 víctimas de asesinato, Mary Hogan y Bernice Ward. 8 años después de esto, para ser más exactos, en enero del 68, los médicos del psiquiátrico decidieron informar a las autoridades que Ed Gein ya había tenido un avance muy notorio en su salud mental y que por lo mismo podía enfrentar un juicio. Aunque era probable que pues, fuera metido otra vez en el manicomio, y ellos consideraban que este proceso iba a ser una pérdida de tiempo y dinero. Claro, los médicos obedecían las órdenes de la fiscalía y bueno, se comprometían con la comunidad de Plainfield para enjuiciar al asesino. Como era de esperar, bueno, él terminó siendo hallado culpable del asesinato de Bernice Worden, pero se declaró inocente debido a su evidente estado de locura y fue nuevamente enviado al hospital psiquiátrico. Claro, y para 1974, Gein solicitó libertad condicional después de que había pasado casi 2 décadas en el manicomio. Compareció en el juzgado donde pues la prensa lo fue Juzgando. Y muchos se manifestaron para evitar que esto sucediera. Y pues al final de cuentas no logró obtener esa libertad. Claro, a pesar de que los informes psiquiátricos indicaban cierta mejoría, ningún especialista quería correr el riesgo, ¿no? Recomendando más la permanencia de Gein en el manicomio antes de tener una recaída y que volviera a suceder otra tragedia. Y bueno, finalmente, para llegar a lo último de esta historia sobre este asesino serial, Ed falleció por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 y fue enterrado al lado de su madre en el mismo cementerio donde años atrás había exhumado varios cadáveres. Aunque su vida llegó a su fin, su leyenda continuó perdurando durante el paso de los años. Y pues sí, la verdad es que Gein dejó una huella imborrable en toda una generación y en múltiples campos artísticos y de entretenimiento. Tanto en novelas como en películas de terror, estas se han inspirado directamente en los crímenes de Gein. Por ejemplo, Robert Bloch, con la novela Psycho, que luego fue magistralmente adaptado al cine, se basó en la vida de Gein, ambientando en lugar de la granja un hotel para ascender la cantidad de potenciales víctimas. También tenemos este otro libro, Deviant, que fue de donde sacamos varias partes de la historia que estamos contando hoy, bueno, realizada por Harold Schechter. Y bueno, este libro habla sobre todo de la biografía de Ed Gein, sobre todos sus inicios y bueno, lo que ocurrió posteriormente con él. También uno de los ejemplos de la literatura que creo que son más conocidos es la novela de Tom Harris, El silencio de los inocentes, o como se conoce en inglés, The Silence of the Lambs, en donde se combinan diversos perfiles criminales reales y muy distintos. Por ejemplo, por un lado está el personaje de James Gumb, que en la novela es apodado como Buffalo Bill, quien refleja la mente retorcida de 2 asesinos en serie, que son Ed Gein y Harry Heckman. Gumb encerraba sus víctimas en un hoyo y los atormentaba, pero no hacía los abusos sexuales de Hinnick. Gumb también tenía la macabra costumbre de desarrollar a las mujeres que secuestraba para confeccionar prendas de vestir con su piel, y pues esto está sumamente basado en lo que hacía también Ed Gein con sus víctimas, ¿no? Claro, bueno, también nos pasamos ahorita al apartado de las películas, donde tenemos otros ejemplos. Tenemos el personaje de Leatherface, de la película de los 70, The Texas Chainsaw Massacre, que refleja claramente la influencia de Gein en, bueno, esto de coleccionar máscaras con restos humanos. Y de lo que les decía de la novela del silencio de los corderos o de los inocentes, también se hizo una adaptación a una película que fue inspirada en este libro, que fue dirigida por Jonathan Dean, y esta película se convirtió en un fenómeno cultural y un éxito de la taquilla, que fue lanzada en 1991 y básicamente es una novela basada en la novela, pero tiene como actores a Anthony Hopkins, como Hannibal Lecter, a Jodie Foster como la agente del FBI. Y bueno, esta película ganó 6 premios Oscar, ¿sí, no? Fueron 6. A Mejor Actriz, que fue Jodie Foster, Mejor Actor con Anthony Hopkins, Mejor Guión Adaptado, Mejor Película, Mejor Director,
Bueno, fueron 5 premios. Sí, si no- 5. creo que fueron Pero 5. es una buena película, tienen que verla. Sí, también está la película Psycho de 1960, dirigida por Alfred Hitchcock, considerada una de las películas más influyentes en la escena del cine de terror y suspenso. En este lugar, interpretado por Anthony Hopkins, nos habla del tímido gerente de un motel en una remota zona rural. Sin embargo, tras la llegada de otros personajes y una secretaria, la trama toma un giro oscuro y retorcido. También tenemos la película The Ranger de 1974, que es una película de terror que se basa en los crímenes de Ed Gein. Esta película se inspira en los crímenes perturbadores que hizo este asesino, y la trama sigue básicamente a Ed Rackham, un hombre que es tímido y tranquilo que vive en una granja con su madre dominante. Este film explora temas de la psique humana, la influencia materna y la desintegración mental, ofreciendo una visión inquietante y retorcida sobre los oscuros impulsos que tiene la mente humana. En cuanto a series de televisión, tenemos American Horror Story Asylum 2012, una temporada en la serie antológica de horror creada por Ryan Murphy, resaltando un personaje llamado Bloodyface, conocido por su sadismo, inspirado en la parte de Ed Gein. Al igual que Gein, Bloodyface es interpretado como un asesino en serie con tendencias psicóticas y obsesiones macabras. A lo largo de la temporada se profundiza en toda esta depravación humana, mientras, Leatherface aterroriza a los... En la parte de los documentales tenemos Ed Gein The Whole Plainfield del 2004, que es un documental que sumerge al espectador en la vida y crimen de este personaje. Este documental no solo examina los eventos perturbadores que marcaron la vida de Gein, sino que también analiza su impacto duradero en la cultura popular a través de entrevistas, imágenes y recreaciones dramáticas. Este documental ofrece una visión profunda de la mente retorcida de Gein y de cómo sus acciones han influido en general en la sociedad. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado para verlo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro Instagram, también en TikTok, y tenemos nuestra página web para que puedan conocer un poco más sobre este asesino serial. Nosotros fuimos Diego y Amanda. Los esperamos para la próxima y pues bueno, cuídense mucho.